desiertos verdes son los desiertos verdes los que nos invaden. Los que se extienden como una lápida brillante sobre la tierra. Hay pájaros metálicos, pájaros buenos metálicos. El viento trae el sonido de los flores. Respiramos para morir. Ese es el progreso. Pero la autorización es del año 96. La autorización es hecha por el entonces secretario de Estado de Agricultura, Felipe Solá. El Secretario de Agricultura firmó la autorización oficial de uso del paquete tecnológico soja transgénica más Roundup, que es glifosato, en el país, y a partir del año 96 uno ve cómo se dispara la producción de soja transgénica y cómo se dispara el uso de agroquímicos. Es mentira que se usan menos agroquímicos que antes. En realidad todos los agroquímicos, por un problema hasta de extensión, han aumentado su uso. La primera causa de muerte en niños menores de 1 año es la malformación congénita. O sea, estamos en el Chaco como si fuera Suecia o Finlandia, donde los niños que mueren son los que tienen malformaciones congénitas porque los demás pueden ser atendidos. No es que tengamos resuelto todos los problemas sanitarios en el Chaco, al contrario, no tenemos resuelto ningún problema sanitario. Y encima lo estamos enfermando y generando de que se convierta por encima de la diarrea, por encima de la neumonía, por encima de la nutrición. En estas áreas la primera causa de muerte es nacer mal formado, enfermo de antes de nacer, por los químicos, obviamente. El telón de fondo de este capitalismo amigable. No hay ninguna duda, si uno vive en las regiones de la minería o en las regiones de los pueblos fumigados, o si uno analiza los datos, si uno toma los datos del desarrollo argentino, que, digamos, el sector primario es el sector clave en el sistema de acumulación, en el patrón de acumulación actual de Argentina, basado fundamentalmente en un crecimiento exponencial de las exportaciones, donde el proceso que muchos llaman de reprimarización, donde el sector primario, es decir, el sector agrario, el sector minero, el sector petrolero, son básicos, son la clave de este crecimiento de las exportaciones y por lo tanto de este aumento de los ingresos fiscales que permite esta redistribución siempre por lo menos a partir de políticas sociales, como puede ser
en la creación de puestos de trabajo, y cuando es la creación de puestos de trabajo en negro y no en blanco. Le es difícil para las poblaciones urbanas o para las poblaciones en general poder visualizar claramente el heterodomo. Es lo que nosotros nos obsesionamos y decimos, ¿cómo hacer para que las poblaciones puedan ver esto y sobre todo las poblaciones urbanas? Cuando vienen capitales al país que sea, lo que está viniendo es una máquina de guerra. O sea, el capital no es otra cosa que los pools de siembra, el complejo minería, el complejo soja forestación. Esos son máquinas de guerra, textualmente. Es que el capitalismo nunca tuvo época. Solo leer los comienzos del capitalismo, el capítulo de la acumulación primitiva de Marx, para darse cuenta que la ética siempre estuvo muy lejos del capitalismo. Tenemos la hipótesis de que ha vuelto a asumir algunos de los rasgos ominosos del comienzo del capitalismo. El capitalismo es una formación histórica social que tiene básicamente dos instituciones. Está montada sobre dos instituciones. Una se llama mercado y es el conjunto de actores económicos que deciden la lógica, las pautas de acumulación, las vidas y las obras del mundo de la sociedad occidental y también de las sociedades no occidentales, porque el capitalismo desde sus comienzos también ha tenido esta vocación expansionista. El capitalismo y expansionismo, imperialismo, son una sola cosa. Modos de dominación. Allá por los años 60 probablemente hay un modelo de dominación disciplinario, los lugares de encierro, la familia, la fábrica, la escuela, el psiquiatra, el hospital, etc. Ese capitalismo necesitaba explotar trabajadores y trabajadoras para acumular capital. Esa forma de acumulación a través de la extracción de plusvalía, que se llama acumulación por reproducción ampliada, pero esto es lo de menos el nombre, que es la que estudia Marx en buena parte del Capital, trancó la acumulación de capital, además con toda la rebelión de los pueblos del tercer mundo, etc. Y el capital hace un viraje, abandona los estados de bienestar y progresivamente comprende que el ser humano, que era la fuente de su riqueza porque te explotaban, es un obstáculo para la acumulación. Entonces hoy en día el modelo, si tuviera que decir cuál es el modelo, a mí me impresionó mucho cuando fui a un bachillerato en Las Tunas, ahí en Tigre, donde está Nordelta, que es un gigante country, y hay un muro, me trajo a la memoria el tema de Palestina. Yo creo que el modelo de dominación es ese, Palestina, ¿no? O sea, la gente que no servimos ni para la acumulación del capital, encerrada en muros, ¿verdad? Franja de Gaza, Cisjordania, las ciudades, etcétera, y ellos avanzando cada vez más sobre los territorios, ¿verdad? Apropiándose del agua. O sea, los palestinos consumen muy poca agua por día y los israelíes lavan el auto alegremente a manguerazos. Entonces ese es un modelo que nadie lo ha planteado como modelo, pero por la vía de los hechos se va imponiendo. Ya funcionó en Sudáfrica, funciona hoy en Irak y cada vez funciona en una parte de Argentina, ¿verdad? Entonces me parece que es importante entender esto, que una parte importante de la humanidad se ha vuelto no solo superflua, sino un obstáculo para la acumulación de capital. Si uno mira en Colombia, la guerra colombiana, y pone el mapa de los lugares en conflicto, que no solo es con la FARC, es con los pueblos indígenas, con campesinos, etc., coincide exactamente con el mapa de los emprendimientos mineros y de monocultivos, ¿verdad?
Ese es el mapa. Hay una fotocopia entre el mapa de la guerra y el mapa de los emprendimientos. Entonces, más allá de los discursos, más allá de los progres, más allá de todo esto, de los que incluso se proclaman revolucionarios como Rafael Correa, hay que entender que el capital hoy, que captura estados para su acumulación, ha entendido que somos un problema. Por eso hoy una parte de la humanidad sería beneficioso que desapareciera para el capital. En Ecuador, hasta hace poco, hay 189 dirigentes y militantes de la CONAI y de Coagunari, del movimiento indígena, acusados de sabotaje y terrorismo por el delito de cortar rutas. O sea, si hoy hay países como la revolución del siglo XXI de Rafael Correa, Ecuador, donde vos cortás una ruta y podés ser encausado por terrorismo. Eso es muy grave. Y mientras tanto se le va dando el agua, la tierra a las grandes mineras. Entonces por eso hablo de acumulación por guerra, y por exterminio y por genocidio. Los planes sociales tienen, en un país como Argentina, en otros países, en cada país tienen, en todos los países hay planes sociales, pero en un país como Argentina y como otros, Bolivia, Uruguay, pero en el caso de Argentina, buscan simplemente aplacar la resistencia. Uno puede decir, está bien que haya transferencias, que la gente no pase hambre, a mí me parece muy bien, incluso hay movimientos que utilizan las políticas sociales para fortalecerse, y me parece muy bien, pero desde el punto de vista de quien diseña esto, que es el Banco Mundial, que lo ha diseñado originariamente y que hoy se ha reencauchutado y se ha modificado, entre otras cosas con otros think tank que son Flaxo básicamente, porque los cuadros estos de Alicia Kirchner, de Daniel Arroyo, etcétera, vienen de Flaxo, que es el que acondiciona las políticas del Banco Mundial de los 90 para la nueva realidad progresista. El objetivo es aplacar la protesta social. ¿Qué pasaría hoy en Argentina si no hubiera 4 o 5 millones de personas recibiendo políticas sociales? Hay cambios. Antes las políticas sociales de los 90 iban a personas individualizadas, a familias. Hoy se busca cooptar movimientos y crear movimientos. En Colombia, donde hay movimientos indígenas como los NASA, en el sur, en el Cauca, que no han podido ser derrotados ni por las políticas sociales, ni por los paramilitares y el ejército juntos, se crean movimientos de arriba abajo, verticales, para que hagan la guerra a los otros movimientos. En Chiapas es muy claro, en la fiesta de la Digna Rabia hace 2 años, le preguntamos a los zapatistas por qué son tan duros con el PRD, que es la centroizquierda. Dicen, miren, es muy fácil. El zapatismo en el 94 tomó 300.000 hectáreas de tierras. En esas tierras fueron a vivir las comunidades que no tenían tierra, que estaban muy apretadas por el crecimiento demográfico. Entonces hoy hay 300.000 hectáreas que hemos ganado en la lucha, que hay comunidades zapatistas viviendo. El gobierno del estado de Chiapas, del PRD, el dirigente Sabines viene del PRI, es un partido de la derecha, pero ahora es progresista, algo que todos conocemos bastante bien, en estas latitudes, está haciendo una reforma agraria. Entonces, ¿qué hace? Llama a organizaciones campesinas no zapatistas y les dice, acá están sus tierras, vayan y tómenlas. ¿Qué tierras son? Las de los zapatistas, ¿verdad? Que no están tituladas, que las conquistaron luchando. Entonces les dicen, aquí están sus tierras, vayan, tómenlas. La lógica estatal, que es una lógica territorial, y la lógica del capital, que es una lógica de flujos, son dos lógicas distintas, pero que confluyen en lo mismo. El Estado-Nación es el segundo pilar del capitalismo. Es aquel que permite, digamos, una forma de organización del poder que es funcional a la acumulación. Con esto quiero decir, por un lado, que tenemos que tener presente que estamos frente al accionar de un sistema que siempre fue violento, que siempre fue saqueador y que no tiene ética. Pero esto no quiere decir que no tenemos que luchar
golpearlas, para rebelarnos contra ellas, para sacarlas de las regiones, y tampoco quiere decir que no tenemos que buscar que el Estado cumpla una función que sea una función de límites y de regulación a esta ominosa conducta de lo que eufemísticamente llamamos el mercado. Si el Estado siempre fue una institución y una construcción que se genera con una violencia fundacional, el solo hecho de marcar la unidad territorial supone marcar una adentro y una afuera, y supone decir quiénes están adentro y quiénes están afuera. La formación del Estado moderno argentino es doblemente violento. A diferencia de otros genocidios, el genocidio fundacional del Estado argentino, y yo diría el genocidio fundacional del Estado, de los Estados latinoamericanos, no tiene fin. No tiene fin. A diferencia del genocidio alemán, a diferencia del genocidio de la última dictadura militar, Lerton dice que el genocidio o el etnocidio de estas poblaciones para conformar los estados, el Estado argentino, dice ella, yo podría expandirlo al Estado latinoamericano, no tiene fin, no prescribió y no se escribió. Y este estado fundacional, este trauma fundacional del Estado argentino ha dejado marca en nuestra historia. Del genocidio constituyente, es decir, que el Estado Nacional Argentino, como tantos otros, se consolida y se organiza a través de la perpetración de un genocidio. Y ese genocidio no concluye solamente, como es la idea que circula en el imaginario colectivo de muchos argentinos, con la eliminación física de los pueblos indígenas a través de la conquista del desierto y a través luego de la conquista del desierto verde en la región chaqueña, sino que la mayoría de los indígenas quedan en manos del Estado sometidos, se implementan campos de concentración, proceso de diáspora, repartición de niños, de mujeres para el servicio doméstico, de hombres para el ejército y la marina, se reparten para obrajes, para actividades productivas en distintos puntos del país. Esto está absolutamente documentado y además no es una política clandestina, sino que se anunciaba en los diarios de la época todos estos repartos, cosa que se puede comprobar rápidamente. Con lo cual ese genocidio, la idea es que durante mucho tiempo se denominó como una celebración de la civilización, y luego otras corrientes historiográficas lo han marcado como un genocidio, pero a la vez han derivado su conclusión en la misma que lo hacía la teoría celebratoria de la cuestión. Quiero decir, decían, esto fue un genocidio y por eso no hay indígenas en la Argentina. Es decir, dos teorías que habla una desde la celebración y la otra desde la crítica terminaban avalando la idea de que no hay indígenas en la Argentina. ¡Alguien arma! ¡Quítale el arma! ¡Quítale el arma! ¡Quítale el arma! ¡Quítale el arma! ¿Qué mierda se trae? Ya está, papá. ¿Quién se va a decir eso? ¡Mano, ustedes!
actividad de grupos armados particulares que hostigan a las familias campesinas y en general actúan conjuntamente con fuerzas de seguridad gubernamentales en el desalojo de las mismas y en asesinatos de campesinos o indígenas. Ahí está. ¿Eso significa un impacto cada uno? Claro, impacto. Municiones son, municiones. Mira allá en el mistolito, ¿ves? Vamos por allá. Aquí, ¿ves? ¿Ves? Y el rancho está allá, ¿ves? Claro, en dirección a la casa, sí. ¿Disparaban de afuera? Han empezado a... De ahí. Parece, han rodeado el rancho de allá, sobre el canal. Y después ya el tipo se mete con la camioneta y empieza a disparar. Ya, visto conozco, hermano. Los tacos. En el campo argentino puede observarse que la violencia ha ido asumiendo distintos formatos y que actualmente, en tiempos del despliegue de los agronegocios, se expresa en la creciente actividad de grupos armados particulares que hostigan a las familias campesinas y en general actúan conjuntamente con fuerzas de seguridad gubernamentales en el desalojo de las mismas y en asesinatos de campesinos o indígenas. Variando en magnitud y niveles de crueldad, provocación, amenaza, golpiza, tortura, violación, asesinato. Frente a familias y comunidades que no quieren abandonar sus lugares. Creciente aumento en la magnitud de los indicadores de la violencia, solo visibilizados a partir de la presencia de organizaciones que los resisten y denuncian. Yo soy Cristina, soy de Mocase, Vía Campesina, y también pertenezco al Movimiento Nacional Campesino Indígena. Sí, lo de Cristian, por ahí queríamos aclarar lo que salía en los diarios, ¿no? En Telam y en otros más, que decían que la muerte de Cristian ha sido por una riña. Nada que ver eso. Al hermano lo han matado directamente en la casa, yendo así a sangre fría, de un tiro en la pierna, y al otro compañero también que estaba herido. Así como Cristian, hay muchos más que han caído. Tenemos 3 muertos dentro de nuestra comunidad por defensa de la tierra, pero nosotros siempre vamos así más allá, porque también tenemos muchos muertos, gente más de mucha edad, gente anciana, que han sido desalojadas de sus tierras y han sido llevados a la ciudad o a la Villa Miseria y han muerto depresivamente. Yo creo que eso también es una muerte que podemos sentirlo, porque cuando te sacan de tu tierra, enfermedad seguro que te agarra. Y aquí el culpable de todo esto, lo que ha pasado, es el gobierno de Santiago del Estero junto a los 3 poderes de Santiago, porque con todos hace 20 años que venimos nosotros denunciando todo el atropello que tenemos por el tema del desmonte, las contaminaciones, y todos hacen oídos sordos. Pero con esta muerte de Cristian, nosotros decimos, Cristian ha derramado sangre, pero esa sangre llegará a todo el territorio y se descubrirán muchas cosas en Santiago del Estero. Como muchos nos dicen, el Mocase es violento, el Mocase tiene armas. No tenemos armas, solo tenemos armas, y nuestras armas son nuestros pensamientos, así con nuestros corazones. Por eso amamos la tierra, que la tierra es nuestra madre, para las futuras generaciones, para nuestros hijos que vendrán, para que ellos sigan viviendo y produciendo en nuestros territorios.
No queremos tierra, queremos que nos reconozcan nuestros territorios ancestralmente que nos han quitado, nos han robado. Tenemos que pensar así en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos que vienen, para que no sigan siendo contaminados. La conflictividad, así como en la década del 90 estaba pasando por los sectores urbanos, de la mano de grupos desocupados, sindicatos, fábricas recuperadas, la conflictividad en esa época pasaba por ser incorporado al mercado de trabajo. En cambio ahora, desde hace un par de años, al menos en Argentina y creo también que en el resto de Latinoamérica, la mayor conflictividad se trasladó al sector rural, donde ya no está en disputa la mayor rentabilidad o ser incorporado al mercado de trabajo. Está en disputa mantener una forma de vida ancestral, ya sea de pueblos indígenas y campesinos, o de mantener una forma de vida tradicional de pequeños poblados, como Esquel, Famatina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí me parece que la conflictividad cambia, y me parece que ahí los gobiernos de la región, más o menos progresistas, como uno los quiera ver, están en un callejón sin salida. Porque para todos los gobiernos de la región, de derecha, de izquierda, de centro, como uno los quiera caracterizar, obtienen renta a partir de los recursos naturales, ¿no? Y para seguir manteniendo esa renta necesitan avanzar sobre nuevos territorios. Y esos territorios están en manos de campesinos indígenas, que, como bien dice Félix Díaz, van a dar la vida para disputar ese territorio. Entonces no es casualidad esta mayor conflictividad, y no es casualidad la respuesta del Estado y la respuesta privada de la mayor represión. Me parece que el 23 de noviembre del año pasado hubo una señal muy importante en Argentina, en la represión del pueblo Con en Formosa, y no fue la única represión de los pueblos indígenas. En el último año y medio han asesinado a Javier Chocobar, Diaguita de Tucumán, y Sandra Juárez, campesina santiagueña, además de Roberto López, el 23 de noviembre. Lo que sí quedó muy al desnudo es el rol del gobierno nacional, actuando como cómplice de un gobierno feudal, provincial, y avalando ese asesinato. Fíjate lo que haces, manejate con cuidado, no vayas a dejar mirar allá. ¿Hay camino ahí? Ahí no se puede. No, deja que hay camino que dice. Es competencia federal, amigo. Otro con el completa.
De noviembre yo fui detenida en ese día. Somos 20 mujeres que somos detenidas, mujer embarazada, 5 chicos que fue detenidos. Tiene como 8 años, 1 año, 8 meses. Estamos ahí en la comisaría de Laguna Blanca y nos trataron muy mal, como si fuera como un perro, así que eso nunca voy a olvidar. Una vez cuando me alzaron en la patrulla y yo veo los punteros políticos, fue primero que le quemaron nuestra casa, quemaron 17 casas, pero yo tengo que aguantar ese dolor que estoy sufriendo. Y me cambiaron una camioneta que yo miraba a mi primo hermano Roberto López, ya está muerto, pero yo me sentí de llorar. Estoy mirando nomás. Y mi nuera gritó, pero yo le dije que no grite, por favor. Y el día siguiente viene una doctora Silva, de Formosa también, y ella me avisó: bueno, Amanda, tu primo hermano, que es conocido mucho, Mario López, le chocaron, el mismo policía que le chocó, dice. Pero no sentí eso de llorar, nada, de sentir ese golpe más grande. Y yo pensaba que no iba a lastimar todo mi cuerpo. Solo pienso que mis hijos están bien. Pero cuando llegamos acá en Capital, sentí ese dolor. Todo mi cuerpo, todo está manchado. Pero me llevaron al hospital. Y eso es lo que tengo que contar todo a cada uno de ustedes. Pero tengo que seguir en la lucha. Porque sin la lucha no te sirve.
actual de los pueblos indígenas se produce por omisión, dejando que se mueran siendo de cuenta que son invisibles. Bueno, desde el Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos, que forma parte del Instituto Gino Germani, en donde desarrollamos nuestras investigaciones, visualizamos la problemática de la violencia rural a partir del estudio de lo que han sido los procesos de transformación del agro argentino, aquellas situaciones en donde el Estado o privados ejercen algún tipo de coacción sobre las poblaciones rurales, campesinas e indígenas o indígenas. En cuanto a los mecanismos concretos, bueno, son múltiples. Lo que empezamos a registrar es, por un lado, la presencia de fuerzas militares en áreas rurales como gendarmería, que luego eso cambiaría, pero eso es en su momento eso fue un cambio en cómo estaba actuando antes el Estado con la policía rural en las áreas, ¿no? O las policías comunales. Ahí hay como un primer elemento a distinguir. Otro elemento tiene que ver con la presencia de lo que las poblaciones, sobre todo organizadas del campo, empiezan a denunciar como guardias privadas. Guardias blancas, grupos paramilitares o parapoliciales, que de alguna manera actúan en campos, o sea, se hacen presentes cuando algún empresario entra en alguna zona donde compró una tierra, si es que la compró, con lo que se dice en los anuncios con población adentro. Entonces allí aparece la dinámica de las guardias privadas a cargo del empresario, ¿no? Otro elemento es también las provincias, en algunos casos empiezan a estructurar grupos especiales. En el caso de Santiago del Estero es el GETOA, que empiezan a actuar en áreas rurales, sobre todo en operativo de desalojo. En el caso de Santiago quedó muy patente la participación de estos grupos, por ejemplo en operativos nocturnos. Eso fue denunciado incluso por organizaciones campesinas. Entonces ahí también hay otro elemento que empieza como a distinguir los procesos de coacción en áreas rurales en Argentina. Otro caso es lo que empieza a ser denunciado por las poblaciones, ya es directamente la coacción sobre los cuerpos. Empiezan a aparecer en intentos de desalojo o a partir de la presencia de las guardias privadas, heridos, personas torturadas, asesinados, y eso lo empezamos a registrar de manera más intensa con el paso de los años. Por supuesto que hubo algunos casos que cobraron visibilidad pública en los medios de comunicación, pero no es la mayoría. En realidad es toda una problemática que está bastante invisibilizada por distintas cuestiones, pero que no tiene presencia en los medios y no es de baja intensidad, digamos. Sí forma parte de lo que nosotros decimos un dispositivo de poder, una intencionalidad en cuanto a la lógica del agronegocio de operar a través de la violencia para el control efectivo de territorios que no controlan o no controlaban. Y esto es otro punto que explica por qué se da mayormente en áreas de las llamadas región extrapampeana con respecto a la región pampeana. Porque justamente en la región extrapampeana la cuestión de la tenencia de la tierra no está aún concentrada en el mercado a partir de títulos perfectos. Hay una gama de formas de tenencia, se le dice precarias, pero que se basan también en el derecho consuetudinario o histórico tradicional de las poblaciones, y ese es el derecho que el agronegocio debe vulnerar
para tener presencia en esos lugares. Y la manera, como no es legal, o también es una violencia legal e ilegal que pivotea según la situación. O sea, las zonas más calientes son las zonas donde hay mayor, no necesariamente son las que se conocen como las zonas más calientes. O sea, las que se llegan a conocer y no quedan en el silencio y en el anonimato es porque hay organizaciones capaces de denunciarlas. Pero está ocurriendo en Salta, está ocurriendo en Santiago del Estero, está ocurriendo en Chaco, allí es donde entendemos que se da con mayor intensidad. Sin embargo, en Formosa también, ahí también hay que jugar la presencia de una organización fuerte y la presencia de gobiernos provinciales que, aliados o no con el actual gobierno, reprimen. O sea, quizás algunos hablan de que hay gobiernos provinciales que hacen el trabajo sucio que el gobierno nacional se niega a hacer, pero finalmente gran parte de los gobiernos provinciales de oposición o articulados al proyecto nacional actual, en ambos casos llevan adelante el proceso de represión a las poblaciones rurales y agrarias. Misiones también, en provincias como Mendoza también, bueno, en Tucumán, Jujuy, sí, en tanto las provincias del NEA del NOA como allí donde hay, nosotros entendemos que en todo caso lo que explica la zona caliente en términos de violencia es donde hay poblaciones, presencia de población campesina indígena organizada y que detenta el control de algún recurso natural que hoy es requerido por la lógica de acumulación del agronegocio o de lo que se dice el modelo extractivo, porque también es verdad que la problemática del agua en algunas zonas de las provincias cordilleranas tiene que ver con la contaminación minera y no con la contaminación del agronegocio o los procesos de apropiación de tierra del agronegocio. Pero entendemos que es parte de esto que se le dice el modelo extractivista o neodesarrollista extractivista. Se fueron creando dispositivos en las instituciones del Estado que permiten de alguna manera hacer como más light todo esto. Yo voy a enumerar esas instituciones del Estado que tienen las responsabilidades políticas de invisibilizar las consecuencias del telón de fondo. Tiene como elemento clave lo que se llama la tecnología de punta. Esas tecnologías que se supone que fueron productos de la ciencia. Por lo tanto, en Argentina y en toda América Latina, donde el modelo extractivista se está desarrollando y expandiendo, se le empezó a dar una jerarquía al sistema científico que nunca había tenido. Se empezó a plantear la importancia de los sistemas científicos en nuestros países, se le empezó a dar dinero al sistema científico y hasta, como ustedes saben, le han dado un hermoso edificio ahí donde estaban las bodegas Fiona. Y en realidad, digamos, uno puede decir, bueno, no es una relación tan clara entre la tecnología de punta y la cuestión del sistema científico, porque además la propia ciencia hoy admite que solo el 2% de los artefactos tecnológicos del modelo sojero proviene de la ciencia nacional. Pero sin embargo, digamos, hay un discurso que plantea que la ciencia es un espacio generador de verdad y que lo que dice la ciencia no se puede refutar y que además si la ciencia se equivoca y la tecnología de punta se equivoca, la ciencia lo genera. O sea, siempre hay algún otro producto científico que va a mejorar lo que otro producto científico
esté mejor. Ley ambiental que dice que establece claramente el principio precautorio, que es una frase que no deja lugar a dudas ante la sospecha de daño, la falta de información o la falta de certeza científica no pueden bloquear la intervención inmediata. De hecho, yo podría, así como digo esto, podría decir que el Ministerio de Ciencia y Tecnología en este momento está preparando el terreno para que los científicos no puedan hacer esto. O sea, para que los científicos, no haya científicos que hagan lo que hice yo en el año 2009. De hecho, está haciendo circular una especie de recomendaciones éticas para los científicos que, una vez aprobadas y resueltas como ciertas, se girará a las instituciones. Hay instituciones que tienen científicos, son el INTA, el INTI, el CONICET, etcétera, que son instituciones de ejecución y promoción, y que serán adoptadas esas recomendaciones. No se habla de normas, se habla de recomendaciones. Cuando uno adopta una serie de recomendaciones que llama bases éticas, de vaya a saber qué, y responsables de la actividad científica, en el futuro uno puede presumir que esas instituciones hará que sus integrantes, en la relación con sus integrantes, es decir, con los técnicos, los tecnólogos, los científicos, adhieran a esas recomendaciones. En el momento que una persona como yo adhiere a esas recomendaciones, me hago cargo que el artículo 5 y 6 me pone prevenciones para aplicar el principio precautorio. Porque dice que el principio precautorio será aplicado en tanto haya debida sospecha y certeza, y razonable certeza. O sea que invierte el artículo del principio precautorio. Y eso es un tribunal de ética, una comisión de ética del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y esto parecería ser que está naturalizado, es como la banalización del mal. Se ve tanto, ¿no?, que entonces de pronto se banaliza. No, el daño está por afuera de la ciencia. El daño, cuando estas cosas impactan a la humanidad o al medio ambiente, no es la ciencia el primero que detecta. Es raro que la ciencia diga, si usted... No, en realidad el primero que detecta es el insecto en la planta, es la aparición de nuevas enfermedades o incremento de determinadas enfermedades crónicas y agudas. El primero que lo detecta es el medio ambiente, y entre ellos la salud humana. Hay datos agudos en de enfermedades agudas, de intoxicación por piel, por inhalación, por aparato digestivo, y también hay indicios de alteraciones de maduración en el sistema nervioso central de los chicos. Esto empieza a ser una cosa que la gente comenta todo el tiempo. Hay aumento de leucemias en los pueblos, hay aumento de cáncer y hay aumento de malformaciones. Existe, para mi opinión, la sospecha de daño. Entonces, lo que corresponde es verificar con estudios epidemiológicos
Y el paso siguiente es cómo salimos de este atolladero. Es decir, cómo dejamos de usar los agroquímicos o los agrotóxicos de la manera que lo estamos usando. Esas formas de producción, que además tienen características tecnológicas desde el punto de vista agronómico, digamos. Usan determinadas tecnologías biológicas con determinados químicos y determinados tipos de modos de sembrar, ¿no? Como la siembra directa y modos de cosechar. O sea, son tecnologías altamente tecnificadas de una producción rápida, extensiva, de alta rentabilidad y sin mano de obra. Entonces el control del territorio es necesario no solamente para aumentar la superficie, sino también implica desplazar poblaciones. Y las poblaciones algunas poblaciones se desplazan, otras poblaciones no se desplazan, arriendan. O sea, algunos venden y otros arriendan. En el caso de los pueblos originarios, por una cuestión cultural, parecería ser que no les queda otro remedio que echarlos, o reprimirlos, o criminalizarlos. El problema es el modelo capitalista, el modelo de acumulación. El modelo de acumulación que ha transformado, por último, no le quedaba otra cosa que transformar. El último paso era transformar el alimento en mercadería. Ya lo había hecho con otros recursos. Pero ahora el alimento, y quizá más que otros recursos, el alimento es un sistema de control y de apropiación de los cuerpos. Yo creo que es un modelo de control y de apropiación de los cuerpos del hombre. Un momento muy particular del sistema agroalimentario y agroindustrial, regido por el agronegocio. Esto quiere decir por un conjunto de grandes grupos internacionales que controlan las cadenas de procesamiento, producción, distribución, con una fuerte orientación a los mercados internacionales. El sistema agroalimentario global es la aspiración mayor del agronegocio, engordar el control del alimento en ese sistema agroalimentario global, que hasta muy pocos años atrás solo explicaba menos del 5% de lo que la humanidad se alimentaba. Estaba explicada por la lógica del sistema agroalimentario global. O sea que era casi mínima su importancia. Sin embargo, eso es creciente. Y a medida que es creciente la organización de la alimentación planetaria por el agronegocio, es creciente el aumento del precio de los alimentos. Van como parejo, es decir, a medida que las transnacionales controlan la producción agroalimentaria, los precios de los alimentos aumentan, dejando ahí sí ya no solo a las poblaciones rurales sin su tierra, sino a las poblaciones urbanas sin el alimento. En Argentina tenés, por ejemplo, las grandes exportadoras, desde Bunge hasta Dreyfus, pasando por la local AGD, Aceitera General Dehesa, que es originaria de Córdoba, que ahora también controla ferrocarriles. Es ese tipo de actores que controlan sobre todo la etapa de exportación, acopio de exportación, y procesamiento también. Por ejemplo, la Bunge en ese sentido es un ejemplo de toda la cadena de producción de soja, procesamiento y exportación. Pero por detrás de ellos también tenés la famosa Monsanto. Trabajo en el campo desde que nací y siempre uso Roundup Ultramax. Después de evaluar todas las opciones, elijo la que más me cierra. Y Roundup Ultramax este año tiene mucho más para ofrecerme. Porque este año hay que ir por más, hay que superarse. Para lograr esto. Para lograr esto. Para lograr esto. Roundup Ultramax con garantía total, máximo control al alcance de todos. Y Roundup Ultramax este año tiene mucho más para ofrecerme. Porque este año hay que ir por más, hay que superarse. Para lograr esto. Para lograr esto. Para lograr esto. Roundup Ultramax con garantía total, máximo control al alcance de todos. Cargill, tenés a las empresas que de alguna manera son laboratorios en cuanto a desarrollo de tecnología y
en el caso, por ejemplo, de Cargill, se están volcando, ya ahora en otros momentos desarrollaban la tecnología, por ejemplo, en semilla, pero luego tenían conjuntos de productores que reproducían esa semilla. Hoy ya hay una tendencia de esas empresas a controlar también esa etapa de la producción del grano en campos propios o arrendados, pero a controlar la etapa de producción ya no de la innovación tecnológica, sino del producto que se vende en el mercado como semilla para el inicio de la siembra. Pero el control del alimento, el control de la supervivencia colectiva, es un control definitivo. Y eso es la esencia del capitalismo. El instrumento más bestial que tiene el capitalismo es la tecnología. Pero los pueblos originarios son los únicos que están resistiendo abiertamente, porque son los únicos que no quieren entregar su territorio. Los quechuas usan decir, los aymara y los quechuas usan decir que el hombre no está en la tierra no nació para hacerse propietario de la tierra, sino para cuidarla. Porque claro, es lógico, la cuida, se alimenta a él y le deja a los hijos y a los nietos y a los bisnietos ese lugar de donde van a extraer sus alimentos. Esto está roto, y creo que está roto por primera vez. La tierra es nuestra vida, la tierra no se vende, la tierra se defiende. Yo creo que este es el momento de romper ese silencio que nos han enseñado. No podemos sostener este modelo, tenemos que ir a volver nuestra cultura, a rescatar lo nuestro y volver a nuestros valores para que seamos los indígenas que éramos antes y que podemos demostrar nuestra capacidad, y yo creo que somos capaces de hacerlo. La República Argentina existen muchos pueblos que ni siquiera sabemos dónde están, pero sabemos y lo sentimos. Nosotros no fuimos a la universidad para aprender a leer, tampoco no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer.
porque hay muchas cosas que no sabemos, pero queremos aprender. Queremos esa libertad que tanto anhelamos, para que en el día de mañana podamos dejar a nuestros hijos un mundo mejor, sin contaminación, para que el futuro pueda tener una vida larga, para que no puedan sufrir inundaciones, sequías, terremotos, porque este es el producto de la extracción de los recursos naturales incontrolables. Jayaya, Parichihue, Jaldenach, Cauzach, Anamiagat. Nos tocó, es decir, nombrar nuevamente y a la vez traer de la memoria de los ancestros de esta tierra el nombre de Abya Yala, el nombre de Abya Yala. Así se llamaba América antes de la conquista. No hacía referencia a un individuo, hacía referencia a nuestra simiente, a la simiente de la que nacemos y en donde caminamos todos los humanos de todas las épocas. Abya Yala, tierra que vive, tierra madura, tierra que lucha, tierra viva, tierra que grita, tierra que lucha. Oh, segewo, ya cho de kolek, segewo, na, ya cho de kolek, segewo, ahe yawen. Ono lekse nagawa, ono lekse tayawa, koeraso, taikaso kovi, ese es el mensaje de partida. Partida para aquellos que no están, para que puedan regresar. Nosotros teníamos un solo amigo, ese amigo que hoy está volviendo y está con nosotros, el espíritu de nuestro ancestro. Y hoy está con nosotros y nosotros estamos con él. Es el inicio de una construcción histórica para que podamos avanzar sin miedo, avanzar sin temor de equivocarnos. Estamos seguros de lo que queremos, la recuperación de nuestras tierras. Pachamama,